Buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy día estamos empezando el segundo mes del año, 1 de febrero del año 2023. Increíble cómo pasa de rápido el tiempo. Y estamos en un gobierno que ya está en su segundo mes. Recuerde que el gobierno de Dina Boluarte empezó el 7 de diciembre del año pasado. 7 de enero, el 7 de febrero ya va a cumplir 2 meses. 2 meses de crisis, de caos, de incertidumbre y lamentablemente también de muchas muertes. Tantas muertes que ya se llegó a normalizar. O sea, está generando una insensibilidad este gobierno que cuando hacen el reporte de algunos medios de comunicación dicen, y el día de ayer no hubo muertos. Es decir, ya lo anecdótico, lo raro, lo extraño es que no haya muertos. O sea, se están normalizando las muertes en este periodo de gobierno de Dina Boluarte, porque claro, con cerca de 60 personas fallecidas en menos de 60 días, se está tomando como algo natural, algo que debe ser extraordinario, algo que debe ser algo que no debemos aceptar, ¿no? Porque si como seres humanos aceptamos como algo natural que en protestas sociales, en protestas donde la gente, el pueblo, sale a reclamar por algo que a su juicio es necesario, es imprescindible, tiene que morir alguien, cuando lo tomamos esa situación como algo natural, realmente como personas, como seres humanos nos estamos degradando. Porque eso debe ser lo extraordinario. Debe ser difícil de aceptar que una persona muera en una protesta social por pedir lo que a su juicio ese colectivo, esa sociedad, ese grupo de ciudadanos está reclamando. Y esto amerita también ver nuestra salud mental, ¿no? Salud mental que ya fue afectada con la pandemia, porque después de 100 años ocurrió que tuvimos que encerrarnos, tuvimos que cambiar nuestras costumbres, nuestros hábitos, y eso afectó la salud mental de todos los peruanos y peruanas, de adultos, de jóvenes, de niños, ¿no? Que tuvieron que quedarse a llevar las clases del colegio de manera virtual, los que podían, porque muchos peruanos tampoco podían seguir de manera virtual porque no tenían el acceso a la tecnología. Entonces, eso ha generado un problema mental que no ha sido atendido de manera satisfactoria, ¿no? Y cuando estamos ya dando la vuelta a esta página de la pandemia, encontramos un gobierno inestable, un gobierno caótico, un gobierno como el actual de transición de la presidenta Dina Boluarte, que nos genera incertidumbre, que nos genera hambre, porque no llegan los alimentos, porque las carreteras están bloqueadas, porque nadie pensaba que en algunas ciudades el gas podía costar 150 hasta 200 soles el balón de gas. Imagínense una familia que gana el sueldo mínimo tener que pagar el 20% de su sueldo en un balón de gas. Nadie pensaba que en un país donde no todos accedemos a alimentación de calidad, ver la fruta, ver las verduras pudriéndose en los camiones. Esos alimentos que tanta falta hacen en los comedores populares, en las ollas comunes, alimentos pudriéndose en los camiones. Viendo cómo botan la leche a la carretera, a la quebrada. Miles de litros de leche que no se procesan.
y tenemos a niños con anemia. O sea, ¿cómo contrastamos esa realidad? Niños con anemia, niños con desnutrición y fruta, verduras, alimentos pudriéndose, leche botándose a una quebrada. O sea, ¿cómo contrastamos esa situación? Uno de nuestros orgullos como peruanos era que nuestros productos de exportación, la uva, el limón, el mango, los espárragos, estaban atendiendo la demanda de los mercados más exigentes del mundo. Y ahora esos productos no pueden salir a los puertos. Y como son perecibles, se pierden. Y entonces se pierden y perdemos el mercado. Porque esos países que compraban esos productos al Perú, ya dicen, ¿sabes qué? Para la próxima campaña mejor prefiero comprarlo en Chile o en Colombia, porque no tengo la seguridad que me vas a cumplir la entrega. Y entonces los miles de trabajadores que laboran en esas industrias, empresas de agroexportación, también ponen ahorita sus trabajos en riesgo. Todo esto está ocasionando. Hay mineras que ya han paralizado su trabajo. Y el principal ingreso del fisco peruano, el tesoro público, precisamente son los impuestos de la gran minería. Y entonces, si para la gran minería, va a haber menos ingresos al tesoro público. Y el tesoro público es el que distribuye el presupuesto para los municipios, para los gobiernos regionales, para los ministerios. Y si no hay mayores ingresos, entonces tenemos problema de que hay menos obras de saneamiento básico, menos carreteras, menos canales, menos hospitales, menos postas de salud. Mire todo lo que está generando por no afrontar de manera decidida la situación que estamos pasando. Creo que finalmente es difícil llegar a una opinión unánime, donde todos piensen igual. Es difícil. Pero sí se puede entender cuál es el consenso, qué cosa piensa la mayoría. Y la mayoría de peruanos, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, intelectuales, académicos, trabajadores del campo, han llegado a una conclusión de que ya perdieron la confianza en el gobierno y el Congreso. Y entonces quieren dar vuelta a la página, quieren nuevas elecciones. Entonces, la gente quiere que se vayan todos. Es el consenso mayoritario de la población, que se vayan todos. Y dar una nueva oportunidad para que elijamos a nuevas autoridades. Y al final se hablaba del 2024, las nuevas elecciones. El propio Jurado Nacional de Elecciones ha dicho que sin ningún problema podría llevar a cabo elecciones correctas, transparentes, para octubre de este año. Entonces el consenso general es que se lleven a cabo elecciones en octubre del año 2023, primera vuelta, en noviembre, segunda vuelta, y a fines de este año pueda asumir un nuevo gobierno y un nuevo Congreso por los próximos 5 años. Eso es el consenso. Así de simple. Eso lo entiende el analista político, pero eso lo entiende el ama de casa. Eso lo entiende el agricultor, el profesional, el académico. Si uno ve los periódicos de diferente tendencia, finalmente llega a la conclusión que la solución al problema que estamos viviendo es que se tome una decisión de adelantar las elecciones de abril del 2026 al mes de octubre de este año. Y con eso, de alguna manera, estamos logrando el consenso. Así de simple. Todos entienden ello, menos los 130 congresistas del Perú. 33 millones de peruanos, ya, no hablemos, porque
el adelanto de elecciones ha sido medido en las últimas encuestas que han salido este fin de semana. Y más del 90% de la población está de acuerdo con el adelanto de elecciones. Un 70 y tantos por ciento para que sean este año y un 20% que sean empezando el año 2024. Si sumamos los dos, son más del 90% de peruanos que están de acuerdo en que las elecciones se deben adelantar. Pero mayoritariamente, 3 de 4 peruanos dicen que debe ser este año en el mes de octubre. Es decir, de 33 millones de peruanos, 30 millones de peruanos estamos de acuerdo con ello. Pero 130 congresistas que tienen que tomar la decisión no lo entienden. Porque están de espaldas al país. Porque esos 130 congresistas siguen en las condiciones graves de crisis que estamos pasando hoy todos los peruanos, siguen pensando en su conveniencia. No piensan en lo mejor para el país. Están pensando en lo mejor para ellos mismos. Hoy, alrededor de hace una hora, el presidente de la Comisión de Constitución del Congreso de la República ha presentado un nuevo texto que se está discutiendo ahorita, en este momento, en el Congreso de la República. Es un adelanto de elecciones hecha a medida de los congresistas, que incluso hay riesgo que se alcance los votos necesarios para que se apruebe en 2 legislaturas, es decir, los 87 votos. En vez de que el texto diga simple y llanamente, salvando todas las formas legales que tiene que tener esta aprobación, lo que tendría que haber dicho es: habrá elecciones este año, elecciones adelantadas en el mes de octubre, segunda vuelta en noviembre, y en enero asume el próximo presidente o presidenta del Perú y los nuevos 130 congresistas. Ahí debió quedar. Y sobre eso votar, y pensando en el Perú, tener los 87 votos. Han encontrado un texto enrevesado, siempre de algo simple. En el Congreso se distorsiona y se comienza a armar un Frankenstein, ¿no? Porque ahora lo que están votando, como la gente pide para elecciones para este año, dice ya que sean este año, pero en diciembre. Un poco más dice el 30 de diciembre, el 31 de diciembre, es decir, que sea el 2023, pero al final del 2023. Pero eso no es lo peor, porque lo que está proponiendo el actual presidente de la Comisión de Constitución, el fujimorista Nano Guerra García, es que sean elecciones complementarias. Es decir, quieren normalizar la inestabilidad de nuestro país. Un país debe ser respetuoso de las instituciones en la medida que podamos serlo. Y la institución del Congreso de la República y la institución de la Presidencia de la República tienen una duración de 5 años, la cual puede ser modificada en caso de situaciones excepcionales como la que estamos pasando el día de hoy. Entonces, se van a cortar el plazo, pero debería ser que las nuevas autoridades que asuman como electas por todos los peruanos para el próximo periodo de gobierno deberían ser de 5 años. No. Lo que ahora está discutiéndose en este momento en el Congreso de la República es para elegir a un nuevo presidente o presidenta por 2 años, 3 meses. Es decir, normalizando la inestabilidad que tenemos en los últimos años. Y eso no puede ser. Y entonces uno dice, ¿y por qué lo hacen? ¿Por qué no como
poder del Estado, el poder legislativo, legisla como está establecido para que se elija a un presidente y un Congreso por 5 años. ¿Por qué no lo hace? ¿Dónde está la justificación? Yo se las digo. ¿Sabes cuál es la justificación? Porque al poner elecciones complementarias, los actuales congresistas pueden postular nuevamente. Es decir, priorizan su interés personal por encima del interés de la nación. Como ellos quieren aferrarse al cargo y ven que no pueden, entonces dice, ya pues, si es tan fuerte la demanda de elecciones, que sean unas elecciones donde podamos participar. Y entonces ellos han interpretado que en las elecciones complementarias los actuales congresistas pueden participar. Y entonces no importa que sea para autoridades que van a tener la responsabilidad solamente 2 años, de 2024 a 2026, pero ellos quieren participar. Porque en ninguna parte de la Constitución dice que tiene que convocarse a elecciones generales solamente para completar el mandato. No dice, no hay, solamente lo están haciendo para favorecerse ellos mismos. Si no, hagamos un poquito de historia. Hemos estado en una situación similar el año 2000, porque el 28 de julio del año 2000 asumió la presidencia del Perú por 3er mandato Alberto Fujimori. Pero tenía un gobierno desgastado y con serios cuestionamientos que lo obligaron, como ustedes recuerdan, en el año 2000, en noviembre del año 2000, a renunciar por fax desde Japón. ¿Se acuerdan? Que envió un fax renunciando al cargo de la presidencia de la República. Esto generó todo un terremoto político en el Perú y el Congreso de la República en el año 2000 elige a un congresista, Valentín Paniagua, como presidente de la República por la sucesión constitucional. No había vicepresidente, le correspondía a un congresista que presidía el Congreso. Valentín Paniagua se busca como la persona de consenso y él asume la presidencia para la transición democrática. Nunca pensó Valentín Paniagua quedarse hasta el año 2005, porque ese periodo de gobierno se completaba el 28 de julio del 2005. Entonces Valentín Paniagua, si hubiera tenido la lógica de Dina Boluarte, decía yo me quedo hasta el 28 de julio del 2005. Pero no. Valentín Paniagua, como buen demócrata y como una persona desprendida, dijo yo me voy en el menor tiempo posible. Y Valentín Paniagua fue presidente del Perú solo 8 meses. Y convocó a elecciones adelantadas en las cuales salió electo Alejandro Toledo, y Alejandro Toledo asume la presidencia del Perú 8 meses después que estuvo en la presidencia Valentín Paniagua. Asume el 28 de julio del 2001. Y a ese Congreso no se le hubiera ocurrido el mamarracho que pretende ahora el actual Congreso de que Toledo ingresaba para terminar el periodo de Alberto Fujimori. No se hubiera ocurrido. O sea, si los congresistas que estaban a cargo de este poder del Estado del año 2000 hubieran pensado como los actuales, dirían, Alejandro Toledo es elegido presidente para terminar el mandato del presidente Alberto Fujimori, quien tuvo como un presidente de transición a Valentín Paniagua. No. Alejandro Toledo
asume la presidencia del Perú el 28 de julio del 2001 y se queda 5 años hasta el 28 de julio de 2006. Señores, por lo menos en el Congreso vean un poquito de historia, vean los antecedentes de su propio Congreso. No hagan ese tipo de mamarrachos, por favor. Elecciones complementarias solamente por la angurria de quererse enlazar con el nuevo Congreso para participar ustedes en las elecciones. Es decir, prima su interés particular sobre el interés de todo un país. No puede ser. Qué falta de respeto con la ciudadanía. Qué sinvergüenzas. Y entonces, ¿en qué vamos a quedar? ¿Vamos a permitir que se apruebe esto? A todas luces, una triquiñuela del Congreso para beneficiarse ellos mismos. ¿Alcanzarán los 87 votos? ¿Alcanzarán 66 para que luego haya un referéndum y se siga demorando el proceso de que se vayan todos? No entiendo qué le pasa a nuestro gobierno presidido por Dina Boluarte y a nuestro Congreso, que son tan insensibles que las 50 muertes de ciudadanos no hacen mella en ellos, no les genera un poquito de sentimiento de buscar una salida al problema en que estamos. No entiendo, realmente no entiendo el hecho que haya ciudades aisladas, poblaciones que están sufriendo, productos que se pierden, la economía de nuestro país. Moody's nos ha bajado la calificación crediticia del Perú. Hay 3 grandes empresas a nivel mundial que califican a los gobiernos. Uno de ellos es Moody's. El día de ayer ha dicho que el Perú pasa de una situación dice por aquí, de estable a una posición en riesgo. Y eso, uno puede decir, pero ¿qué interesa lo que opine una empresa? No, es que los grandes inversionistas que quieren invertir en el Perú, en agricultura, en industria forestal, en pesca, en cualquier rama de la economía, verifica qué opinan esas administradoras de riesgo sobre el país. Y si te dicen, el Perú es un país de riesgo, no invierto. Y si no invierten, no hay dólares que generen inversiones privadas y que mueva la economía. O sea, no se dan cuenta de todo ello en el gobierno y en el Congreso, que siguen actuando en función de sus intereses. El día domingo, cuando en horas de la noche da un mensaje a la nación la presidenta Dina Boluarte, yo pensé que por fin iba a tener una actitud firme y que iba a emplazar al Congreso y les iba a decir: señores, el pueblo está pidiendo adelanto de elecciones y tenemos todos que tener la hidalguía y el desapego del cargo para poder irnos. Así que si ustedes, señores congresistas, no aprueban el adelanto de elecciones para octubre de este año, yo renuncio. Eso debió decir Dina Boluarte. ¿Pero qué dijo? Si ustedes no aprueban, yo mando un proyecto para que lo aprueben. Gracioso, ¿no? Es decir, apruébenlo, porque si no yo les voy a decir que aprueben. Y si no aprueban, mando otro proyecto para que aprueben. Y así puedo mandar 5, 8, 10 proyectos para que aprueben, ¿no? O sea, viéndonos la cara de tontos, Congreso,
y la presidenta. Es decir, ni uno ni otro poder del Estado quiere encontrar la solución a esta crisis que está a la vista de todos y que el más humilde y el más ilustrado de los peruanos ya entiende. Elecciones este año sin condiciones, elecciones generales, que se elijan nuevas autoridades por 5 años y no triquiñuelas como hoy día han presentado en el Congreso y que están debatiendo. Una vergüenza. A esto se suma algunas acciones que hemos visto en los últimos días que es necesario rápidamente decir, ¿no? Creo que es necesario manifestar nuestro rechazo a que el medio periodístico del Estado peruano, no del gobierno, del Estado peruano, TV Perú, haya cancelado, haya prescindido los servicios de un periodista plural, independiente como Carlos Cornejo, porque dio unas opiniones que no le gustaron al gobierno, lo saco. No puede ser. No puede ser. Es un atentado contra la libertad de expresión, contra la libertad de prensa. Que en el propio canal del Estado peruano, si alguien se atreve a dar una opinión en contra de la línea o alguna decisión del gobierno, es retirado. Así que nuestra solidaridad con un periodista como Carlos Cornejo, que por decir lo que piensa, lo votan de TV Perú. Eso es inadmisible. Como es inadmisible algunas declaraciones que hemos escuchado de algunos congresistas. En esta semana he visto entrevistas, por ejemplo, de Norma Yarro, representante de la derecha peruana, donde manifiesta que las personas de provincia, y lo dice así con todas sus letras, no tienen la capacidad para entender lo que es una asamblea constituyente. Así de descaradas las declaraciones. O sea, somos aquí dos niveles de inteligencia en el Perú. Un nivel alto de la capital de la República y un nivel bajo de las provincias. En la provincia no se entienden las cosas. Por eso pues están ahí como borreguitos reclamando. Inaceptable. Y rechazo enérgicamente las declaraciones de Norma Yarro. Como también rechazo las declaraciones de la fujimorista Marta Moyano, que en una entrevista recién, creo que ha sido el día de ayer, ha dicho que ella es de Villa El Salvador. Y como tal ella sabe que la gente de los conos no entiende los debates que se hacen en el Congreso. Es decir, una congresista, Norma Yarro, dice que los provincianos no están en la capacidad de entender lo que es una asamblea constituyente. Pero si eres limeño, tampoco estás en la capacidad si vives en los conos. Si eres de Villa El Salvador, o eres de los conos, de San Juan del Lurigancho, de Comas, tampoco entiendes. O sea que solamente pueden tomar decisiones las personas que viven en San Isidro, Miraflores, Surco, La Molina. Porque los demás o son de los conos o son de provincias. Y ellos están descalificados por Norma Yarro y Marta Moyano. Y como cereza de la torta de estas malas declaraciones, hay un señor, bueno, creo que es mucho decirle señor, hay un tipo, Jorge Lasarte, que hoy día veía en unas declaraciones que él se autotitula como miembro, presidente del colectivo Integridad, una asociación de derecha, donde ha dicho, así, con estas palabras, que esos muertos de las protestas, porque han sido violentas, están bien muertos. ¿Pueden imaginarse el desprecio por la vida humana de alguien que tiene alguna representatividad en la sociedad? Como son protestas violentas, los muertos están bien muertos. Jorge Lasarte, colectivo Integridad. A esto nos está llevando este gobierno, este Congreso, a este nivel de fractura social, cuando debemos tener autoridades que nos unan.
tenemos autoridades que nos dividen y que nos hacen enfrentar entre peruanos, entre hermanos. Por eso, una última reflexión. Señores, señoras congresistas, por favor, piensen en el país. Dejen por un momento sus intereses económicos, sus intereses particulares y toman una buena decisión. Tomen una buena decisión. El Perú ya no puede soportar más caos y sufrimiento del que está soportando los últimos meses. En sus manos está. Tenemos un gobierno y un poder legislativo que está generando no solamente muertes, que son gravísimas, sino pobreza, desnutrición y, lo más importante, el enfrentamiento entre los propios peruanos. Porque con unidad, con empatía, con colaboración, podemos superar cualquier problema los peruanos. Y para eso necesitamos que las autoridades estén a la altura de las circunstancias. No lo están actualmente. Y por eso es que tenemos que buscar otras opciones políticas, como la que nosotros ofrecemos. Nosotros estamos ofreciendo una opción política a través de la inscripción de un partido político, Perú Primero, que está en la fase final de su inscripción. Yo les digo a nuestros simpatizantes, a los que están de acuerdo con nuestra forma de pensar, como hay muchos ciudadanos a lo largo y ancho del país, que Perú Primero va a ser una realidad en este mes de febrero y va a estar expedito también para participar en las próximas elecciones, sean cuando fueran. Ojalá que sean en los tiempos que la población exige y demanda a nuestras autoridades. Y ahí estaremos como una opción más, para que no sean más de lo mismo las opciones en las cuales todos los peruanos y peruanas elijamos a las próximas autoridades. Esperemos en qué termina hoy este debate en el Congreso de la República. Pero ya hemos visto, como le hemos dicho, que como siempre es una propuesta con su trampa, es una propuesta con su engaño, que es una propuesta que quiere permitir que los propios congresistas sean candidatos en estas elecciones complementarias que se discuten sin ningún amparo constitucional ni como parte de la jurisprudencia que existe en nuestra historia del Perú, como ya lo hemos explicado en casos anteriores. Esperemos que de aquí al próximo miércoles, cuando nos comuniquemos nuevamente, tengamos mejores noticias para comentar con todos ustedes. Muchas gracias y hasta ese momento.